Una casa que parece estar viva. Un incidente que deja perturbados a un equipo profesional. Y una mujer que decide tener una cena algo extraña. Esta noche te contaremos 3 historias que te dejarán perturbado. Siéntate y prepárate para entrar a las historias de horror. Mi nombre es Vicente Orozco y esta noche me encuentro nuevamente con mis buenos amigos Alejandro Borja y Juan Carlos García, de quienes tendremos las historias más escalofriantes de esta velada. Yo no era de los que se espantan fácil. Aquí entre nos, me gusta escuchar historias y todo. Pero es que te pasa algo de frente, entiendes por qué la gente se queda callada años. Esto fue hace como 2 temporadas de lluvia, cuando me fui a quedar una semana a la casa de mi tía, porque andaba mala de la rodilla y no podía subir y bajar las escaleras. Su casa es de esas viejas, de pasillo largo, techo alto, con un olor constante a madera húmeda y cloro, como si siempre estuvieran tallando el piso, aunque no, la primera noche estuvo normal. Llovía bajito, de esas lluvias que no hacen escándalo, pero te dejan el aire frío y pegajoso. Mi tía se dormía temprano, así que yo me quedé en la sala, con una cobija viendo cualquier cosa. La casa se oía viva, el refrigerador tronaba, el viento se metía por una rendija y hacía silbar una ventana. Lo único raro fue que, ya tarde, se escuchó como si alguien pasara arrastrando los pies por el pasillo, despacito, como cuando traes chanclas mojadas. Me quedé quieto, con la mirada clavada en la oscuridad. Pensé, es la casa asentándose, pero el sonido no era de madera, era de suelo. Me paré y fui al pasillo. La luz del foco del comedor apenas alcanzaba a pintar un tramo. Todo lo demás era negro. No vi a nadie. Regresé a la sala y me dije que estaba cansado. Al día siguiente se me olvidó, hasta que en la tarde mi tía me preguntó, bien casual, ¿te levantaste anoche? Yo le dije que no. Se quedó viendo su taza, como midiendo algo, y nomás remató. Ah, bueno. La segunda noche fue peor, porque ya traía la idea atravesada. Volvió a llover, y el olor a tierra mojada se metió por el patio. A eso de las 2, escuché clarito un golpecito en la puerta del cuarto de mi tía. No era fuerte, era como cuando alguien toca con los nudillos, pero sin ganas de despertar a todos. Toc, toc. Luego silencio. Me levanté despacio, descalzo, para no hacer ruido. Caminé al pasillo y me quedé a medio camino. La puerta del cuarto de mi tía estaba entornada. ¿Tía?, susurré. No respondió. Me acerqué. Adentro estaba oscuro, pero vi su silueta en la cama, quieta. Me aliviané. Entonces escuché, desde dentro del cuarto, un susurro que no era el de ella, como si alguien hablara, con la boca casi cerrada. Ya, ya. Se me enchinó la piel. Me quedé congelado. La palabra se repitió una vez más bajita, casi como una respiración. Ya. Abrí la puerta tantito más y prendí la luz. Mi tía estaba dormida, con la boca entreabierta, respirando pesado, y no había nadie más. Pero algo olía raro. No era humedad ni cloro. Era un olor como a ropa guardada, demasiado tiempo, a sudor viejo, a cuarto cerrado. Le apagué la luz y me regresé, intentando no hacer ruido. Me acosté en el sillón con los ojos abiertos, escuchando. Esa noche no dormí bien. En la mañana, mientras le hacía el desayuno, me animé a preguntarle, oye, ¿te levantas mucho en la madrugada? Es que escuché que te tocaban. Mi tía no me miró. Estaba pelando un plátano y se tardó en contestar. No, yo ya no me levanto. Si me levanto me puedo caer. Entonces, ¿quién? Me interrumpió, rápido, como queriendo cerrar la conversación. No sé, a veces suena a la casa.
No te sugestiones, mijo. La tercera noche fue cuando de plano me pegó el miedo. Me acosté temprano, con el celular cargando, y dejé una lamparita prendida en la sala para no estar a oscuras. Afuera, el viento movía las ramas del árbol del patio y se escuchaban raspones contra la pared. A medianoche, la casa se quedó en silencio, ese silencio que pesa, donde hasta tu respiración te molesta. Y entonces escuché otra vez pasos en el pasillo. Esta vez no eran arrastrados, eran más con intención, como si alguien caminara despacio, sintiendo el piso. Y de pronto se detuvieron justo fuera de donde yo estaba. Yo no me moví. Sentí la boca seca. Miré hacia el pasillo y vi una sombra recortarse en la pared, como la silueta de alguien parado, pero la luz que tenía era poca y no debía proyectar eso así. Me tallé los ojos, pensando que era un juego de la vista. La sombra se quedó. Luego, muy despacio, se encogió, como si la persona se agachara para asomarse. Ahí fue cuando se me salió un ¿quién anda ahí?, que sonó más débil de lo que quería. No contestó nadie, pero escuché una respiración, no la mía, una respiración bajita, por la nariz, como cuando alguien está aguantándose la risa o tratando de no hacer ruido. El aire se me heló. Agarré el celular, prendí la lámpara y apunté hacia el pasillo. La luz blanca cortó la oscuridad y nada. El pasillo vacío, las puertas cerradas, el piso brillando apenas, pero el olor a ropa guardada volvió, más fuerte, como si alguien hubiera estado pegado a mí. Me paré con cuidado y avancé. Cada paso que daba sentía el piso frío, y el sonido de mis pies parecía demasiado alto. Fui hasta la puerta del cuarto de mi tía. Estaba cerrada. «Tía», dije ya sin susurrar, «¿está bien?». Nada. Toqué. «Tía». Se oyó un movimiento adentro, como de sábanas. La puerta se abrió un poco y mi tía asomó la cara, con los ojos medio hinchados de sueño. «¿Qué pasó?». «¿No escuchaste? Alguien andaba en el pasillo». Me miró fijamente y ahí cambió su cara, no de sorpresa, de resignación, como si ya supiera de qué hablaba. «¿Lo viste?», preguntó bajito. «Vi una sombra y se escuchó que respiraba allá afuera». Ella apretó los labios. «Métete tantito», me dijo, haciéndose a un lado. Entré. Su cuarto olía a pomada y a medicamento. La ventana estaba cerrada. Había forma de que entrara aire. Me señaló una silla junto a su ropero y se sentó en la orilla de la cama. «Te voy a decir algo, pero no me vayas a andar juzgando», soltó, con la voz ronca. «Desde que murió tu tío, a veces se oyen cosas. Al principio yo pensaba que eran vecinos, pero luego ya no. Se oyen pasos, se oyen toques, y hay noches en que, como que alguien se para ahí», y señaló exactamente donde yo había visto la sombra. «¿Y no le has dicho a nadie?». «¿A quién? Si digo, van a decir que estoy loca. Además, no hace nada, nomás está». Se nos quedó un silencio pesado, y entonces, desde afuera del cuarto, se oyó un toque en la puerta. 2 golpecitos suaves. Toc, toc. Los dos nos quedamos viendo la madera, como si fuera a abrirse sola. Mi tía se puso pálida. Yo sentí cómo se me tensaron los hombros. «¿Escuchaste?», le dije, casi sin voz. Ella asintió. No se movió. El toque se repitió, pero ahora más cerca, como si la mano estuviera pegada. Y después, ese susurro otra vez, pegado a la rendija de la puerta, como si alguien hablara, con la boca en la madera. «Ya».
Mi tía se llevó la mano al pecho. Yo me levanté de golpe, con el corazón a mil. Fui y abrí la puerta de un jalón, apuntando con la lámpara del celular. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba raro, como más pesado, y el foco del comedor, el que siempre parpadeaba tantito, estaba completamente apagado, aunque nadie lo había tocado. Se escuchaba una gotera en algún lugar, y, por encima, el sonido de algo muy leve, como unas uñas rozando la pared. ¿Ves?, murmuró mi tía detrás de mí, sin salir del cuarto. Por eso cierro. Yo me quedé parado, con la luz del celular temblándome la mano. Cerré la puerta despacio, sin saber ni qué decir. Esa noche nos quedamos despiertos, los dos, sin atrevernos a apagar la luz. Ya cuando empezó a clarear, mi tía por fin se durmió sentada. Yo, en cambio, me fui a la cocina a tomar agua. Encendí la luz y me quedé viendo el pasillo desde lejos. Con la claridad de la mañana, todo se veía normal, incluso ridículo. Me dije que lo mejor fue el viento, la humedad, que la cabeza te juega chueco cuando estás en una casa vieja. Y entonces vi algo que me hizo sentir más frío que en la madrugada. En el piso del pasillo, justo frente a la puerta del cuarto de mi tía, había marcas, no huellas completas, pero sí como arrastres, como manchas alargadas, una tras otra, como si alguien hubiera caminado descalzo, con los pies mojados, y se hubiera detenido ahí, pegado a la puerta. Me agaché y las toqué. No era agua, era una especie de grasita tibia, con ese mismo olor a ropa guardada. Me enderecé, y en ese momento, desde el ropero del cuarto de mi tía, se oye un golpecito seco, como si algo hubiera pegado por dentro. Mi tía seguía dormida. No había nadie más en la casa. Me fui ese mismo día, inventando cualquier pretexto. Mi tía no me pidió que me quedara, nomás me acompañó a la puerta y me dijo, sin verme a los ojos: si vuelves, no le contestes, aunque te hable bonito. Yo le dije que sí, pero ni siquiera pregunté a qué se refería con bonito, porque la neta, desde esa noche, cuando estoy solo y alguien toca despacito una puerta, aunque sea en otro lugar, me quedo quieto esperando escuchar ese susurro pegado a la madera. Y lo más terrorífico no es si lo escucho o no, sino que una parte de mí ya se acostumbró a que, en algunas casas, hay alguien que no necesita entrar para estar contigo. Hay casas que guardan secretos, pero algunas parecen respirar. En la tranquila zona rural de Australia, una vivienda común se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más perturbadores jamás registrados. Una historia donde el amor se volvió posesión y la posesión algo mucho peor. Esta es la historia de Catherine Knight y de la noche en que la cena ya estaba servida. Desde joven, Catherine no era como los demás. Creció rodeada de violencia en su hogar. Los gritos eran normales y el dolor cotidiano. Con el tiempo, algo en ella comenzó a endurecerse. No temía a la sangre. De hecho, trabajaba en un matadero. Ahí aprendió a cortar carne con precisión quirúrgica, a separar piel, músculo y hueso. Para muchos era solo un trabajo. Para ella era algo natural. Las relaciones de Catherine siempre seguían el mismo patrón: amor intenso, celos enfermizos, violencia y luego destrucción. Cuando conoció a John Charles Thomas Price, parecía que las cosas serían diferentes. Él sabía de su pasado, sabía de su carácter, pero aún así decidió quedarse. Durante un tiempo todo fue tranquilo, hasta que dejó de serlo. Las discusiones comenzaban a escalar. Catherine no soportaba la idea de perderlo, y John empezó a tener miedo, tanto que llegó a advertir a sus compañeros de trabajo: si un día no aparezco, ella será la razón.
Una noche de febrero del año 2000, ese miedo se volvió realidad. John regresó a casa, cansado, quizá con la esperanza de que todo estuviera en calma, pero Catherine ya había tomado una decisión. Mientras él dormía, ella lo observaba, en silencio, esperando. Entonces, tomó un cuchillo, uno que conocía perfectamente, y sin dudar, atacó. Lo apuñaló una y otra vez, sin prisa, sin piedad, hasta que el cuerpo dejó de moverse. Pero eso solo fue el inicio. Lo que ocurrió después es difícil de comprender, incluso para quienes han visto lo peor del ser humano. Catherine hizo algo que reflejaba no solo violencia, sino control absoluto, dominio total. Desolló el cuerpo con precisión, como lo había hecho tantas veces en el matadero. Luego, colgó la piel en casa como si fuera un objeto, como si fuera decoración. Pero no terminó ahí. En la cocina comenzó a preparar comida, cortó partes del cuerpo, las cocinó, sirvió los platos. 2 porciones cuidadosamente preparadas. Las colocó sobre la mesa acompañadas de cubiertos, de guarniciones, como una cena normal, pero no lo era. Según la investigación, Catherine tenía la intención de que los hijos de John encontraran la escena, que se sentaran, que vieran, que entendieran que él ya no les pertenecía. Era su forma de decir, nunca se fue, ahora es parte de mí. La policía llegó antes, afortunadamente. Lo que encontraron dejó a los investigadores sin palabras. Algunos agentes experimentados tuvieron que salir de la casa. No podían soportarlo. No solo era un crimen, era una escena diseñada, pensada, preparada. Catherine fue encontrada inconsciente cerca del lugar. Había ingerido pastillas, pero sobrevivió, y con eso tuvo que enfrentar lo que había hecho. Durante el juicio no hubo duda, las pruebas eran abrumadoras. En 2001, Catherine Knight fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La primera mujer en la historia de Australia en recibir esta sentencia. Pero para muchos, eso no era lo más importante. Lo verdaderamente inquietante era la pregunta: ¿en qué momento alguien cruza esa línea? ¿En qué punto el amor se convierte en posesión? Y la posesión en algo irreversible. Hoy la casa ya no es la misma, pero hay quienes dicen que algunos lugares no olvidan, que las paredes absorben lo ocurrido, que la memoria del horror permanece, y que en ciertas noches, cuando todo está en silencio, parece que aún hay una mesa puesta esperando, una cena que nadie debería ver. Porque hay historias que no terminan con una sentencia, hay historias que se quedan contigo, y esta es una de ellas. Llevo casi 10 años siendo paramédico en la ciudad de Tijuana. En todos estos años en mi trabajo he pasado por cosas difíciles de ver, pero hoy lo que les contaré en esta historia es a mi parecer la más tétrica que he vivido hasta ahora. Una tarde recibimos una llamada de emergencia. Se nos solicitaba en una casa a las afueras de la ciudad. Un joven había llamado a emergencias solicitando de inmediato una ambulancia, pues sus padres no reaccionaban. No dio más detalles, solo pidió por favor que nos diéramos prisa, y así lo hicimos. Mi compañero condujo lo más rápido que pudo, y en menos de 15 minutos ya estábamos ahí. Llegamos y el lugar era un desastre. Era una casa muy vieja y en mal estado. Había todo tipo de cosas chatarra, como partes de coches viejos y cosas así en el patio. Nosotros llamamos a la puerta y nos abrió el joven. Estaba temblando y muy desconcertado. Al verlo, yo me di cuenta en el segundo uno que algo no andaba bien con él, pues actuaba sumamente extraño. Mi compañero le preguntó que dónde estaban sus padres para entrar de inmediato a asistirlos. El joven no reaccionaba, solo se nos quedaba viendo con la mirada perdida.
Cabe mencionar que su aspecto también era muy desagradable. Traía ropa muy sucia y el hogar olía muy mal. Desde que abrió la puerta, el joven, lejos de decirnos dónde se encontraban sus padres, solo nos dijo: "No quiero que se los lleven, me van a dejar solo", con una voz bastante temblorosa. Yo le respondí que debíamos actuar rápido para poder salvarlos, que nos dijera rápido dónde estaban para poder hacer algo por ellos. El joven solamente apuntó con su mano hacia las escaleras, dándonos a entender que se encontraban en el segundo piso. Así que de inmediato subimos con un botiquín de primeros auxilios. Cuando llegamos a la parte de arriba, aquel olor era insoportable. Yo casi me vomito, pero hice todo mi esfuerzo para aguantarme. Cuando llegamos a la primera habitación, yo abrí la puerta y ahí vi la escena más tétrica y perturbadora que jamás he visto en toda mi vida. En un sillón estaba sentado lo que parecía el cadáver de un hombre mayor. El estado de descomposición era tan avanzado que se le podían ver los huesos, pero en las manos tenía un periódico y sus lentes puestos, como si alguien después de fallecido le hubiera acomodado en esa posición. Y al voltear al otro lado de la habitación estaba otro cuerpo. Era un cuerpo femenino sentado en la orilla de la cama, con bata de dormir y viendo hacia la televisión que se encontraba prendida, pero sin transmisión. El cuerpo estaba en el mismo estado que el del señor. Nuestra impresión fue tan grande que mi compañero salió corriendo del lugar. Yo me quedé observando la escena, pues era tanta mi impresión que no pude ni moverme. Aquello parecía una escena de película de terror. Cuando por fin pude reaccionar, bajé corriendo las escaleras, pero allá en la puerta se encontraba el joven, viéndome muy asustado y con una cara de angustia, y también muy desorientado. Era obvio que el chico no estaba bien de sus facultades, pues también que era bastante obvio. Él había hecho todo eso con los cuerpos de sus padres. Yo lo veía con temor cuando me preguntó: "¿Cómo están mis padres?". Yo sinceramente no supe qué responderle. Solo le contesté que ya venía la ayuda y salí corriendo de esa casa. Para cuando llegué a la ambulancia, mis compañeros ya habían llamado a la policía, quien tardó muy poco tiempo en llegar. Los oficiales ya estaban al tanto de lo sucedido, así que entraron de inmediato. También llegaron los peritos y algunos reporteros, y solo vimos que sacaron al joven esposado y lo subieron a la patrulla. Después de eso, nosotros nos retiramos, pues no había nada que nosotros pudiéramos hacer. A los pocos días nos enteramos de que el chico padecía de esquizofrenia y que les había quitado la vida a sus padres algunas semanas atrás, pues decía que una voz en su cabeza le había ordenado hacerlo, pero que él creía que seguían con vida. Por eso los bañaba y los vestía todos los días, y también los colocaba en la mesa para que comieran con él, y a la hora de dormir los arropaba y les prendía el televisor. Su enfermedad era muy grave. Aún no entiendo por qué nos tocó a nosotros hacer ese descubrimiento, pues hasta la fecha sigo teniendo traumas que siento que jamás voy a superar. Si has llegado hasta aquí, comenta, da like o suscríbete al canal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde subimos más contenido. Esperamos que estas historias no te roben el sueño esta noche. Nosotros tenemos una cita el siguiente jueves a las 8 p.m. Recuerda andar con cuidado, no sea que te conviertas en el siguiente protagonista de las historias de horror.